¿Qué tal? Amigas y amigos de Fotos, Historias de solamente Tertulias del Tiribí, bienvenidos a un programa más. Bueno, en este espacio especial que estamos haciendo para la que es la campaña política, vienen las elecciones, donde sabemos que es un deber, un derecho que tenemos, pero también es un deber como costarricenses, este domingo 1 de febrero acercarse a las urnas, a emitir su voto, a elegir por Costa Rica, que otros no decidan por ustedes, ¿verdad? Entonces, estamos en el programa 479 de Tertulias del Tiribí, TDT Megasport, hoy con una invitada muy especial también del partido Frente Amplio, es Jocelyn Sáenz, quien nos va a acompañar a compartir un poquito de sus ideas, de sus proyectos, de los intereses y, por supuesto, qué proyectos puede presentar y llevar a una próxima asamblea legislativa a partir de mayo del 2026. Pero mientras tanto, aquí tenemos una pequeña reseña de quién es Jocelyn. Jocelyn, ¿es así? Sí. Y vamos a compartir un poquito con ustedes de esta linda reseña y ya venimos con presentarla a ella y que ella también nos hable un poquito. Bueno, tenemos el honor de tener a Jocelyn Sáenz Núñez. Es politóloga, trabajadora, madre y próxima a graduarse como abogada en la Universidad de Costa Rica. Proviene de una familia humilde y ha señalado en distintas ocasiones que fue la primera persona de su familia en graduarse de una universidad pública, gracias al esfuerzo personal y al apoyo de programas sociales y becas estatales. Cuenta con experiencia municipal, legislativa y electoral, y ha desarrollado una trayectoria ligada al activismo social, estudiantil y comunitario. Dentro del Frente Amplio, partido en el que milita desde hace varios años, ha trabajado directamente en la Asamblea Legislativa como jefa de despacho del diputado Antonio Ortega Gutiérrez, lo que le ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento del Congreso y la construcción de proyectos de ley. Su trabajo político se ha enfocado en la defensa del agua, el empleo digno, la justicia social, el acceso a la salud, la infraestructura pública y el fortalecimiento de los derechos laborales, con una mirada particular puesta en las realidades de la provincia de Cartago. En la convención interna del Frente Amplio fue electa como candidata a primer lugar por Cartago, con un amplio respaldo de la militancia. Y después de esta pequeña reseña, iniciamos un programa más de Tertulias del Tiribí. Claro que sí, gracias Marlon por esta reseña de nuestra invitada del día de hoy, Jocelyn. Ahora sí, Jocelyn, ¿qué le parece si nos presentamos ya oficialmente a nuestros seguidores de Tertulias del Tiribí? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias primero por este espacio tan importante. Sé que son muchísimas las personas en la unión y más allá inclusive que le dan seguimiento al programa, entonces es un honor para mí pues poder conocerles y compartir hoy este ratito. Estuvo muy bueno ese resumen del currículum y mi trayectoria. En efecto, pues bueno, como les mencionaba Marlon, yo soy politóloga, actualmente como jefa de despacho del diputado Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio por la provincia de Cartago. Yo soy de Paraíso y tengo raíces azucareras. Toda mi familia es de Turrialba, entonces vivo yendo y viniendo entre la Asamblea Legislativa, Turrialba, Paraíso y Cervantes, que ahora viven mis papás ahí. En efecto, yo estudié gracias a lo que es la inversión social. Tuve el orgullo, por dicha, la oportunidad de ser parte del programa Avancemos, que es pues muy reciente para generaciones un poco más jóvenes. Uh-huh. Y en la universidad pues cursé Ciencias Políticas con una beca completa. Posteriormente mi sueño siempre fue estudiar Derecho, entonces cuando ya empecé la licenciatura en Ciencias Políticas dije, ahora sí, sigamos con esa carrera, y ahí hemos ido entre el trabajo y demás sacándola. Entonces pues soy hija de la educación pública, soy hija de esos programas de inversión social que reflejan resultados en las poblaciones, pero que lastimosamente hoy encuentran muchos recortes, porque creo que no hay otra manera de decirlo, que limitan esas oportunidades para que más personas como yo puedan tener esa
esa opción de movilidad social de la que yo he sido parte y que me gustaría dejarle a mi bebé y a los bebés de muchas mujeres más de mis generaciones y que vienen para poder saber que no importa de dónde vengan ni la condición económica en la que nacieron, no va a repercutir en poder tener oportunidades y una mejor calidad de vida. Entonces, pues sí, eso, los proyectos ahí, como les contó Marlon, he trabajado en diversos en la provincia, ahora tal vez podemos comentar algunos. He atendido directamente el trabajo territorial, no he sido una asesora de escritorio, por dicha, sino que he tenido esa oportunidad durante estos casi 4 años de entrelazar lo que es el trabajo legislativo con las comunidades de la provincia, y eso me hace sentir pues bastante contenta. Perfecto, perfecto, no, excelente. Bueno, antes de entrar ya con el tema ya serio de esta entrevista, vamos a hablar un poquito, para entrar en confianza, para poder ya irnos ubicando, hacerle algunas preguntas cortas, usted me responde, pero así, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Ok, ¿café o té? Té. Ok, Cartago dice, ¿ciudad o montaña? Montaña. ¿Un lugar de Cartago que siempre recomienda? Paraíso. ¿Cómo la llaman en su casa? Yo sí. Yo sí, ok. O tú. ¿Una canción, libro o frase que la represente? ¿O las tres? Hay una frase de Isabel Allende que dice: estoy harta del poder por el poder, de las luchas del poder por el poder. Eso me representa mucho. Ok. ¿Qué le hace reír incluso en días pesados? Bueno, ahora Santiago, mi hijo, y mi pareja Rolando. ¿La hacen reír constantemente? Sí. Ok. Aquí vamos, entonces ya. Aunque en el despacho hay un compañero que se llama Leo. Él es Ajá. idóneo para hacer reír a cualquiera. Ok. ¿Quién es Jocelyn fuera de la política? Soy pero todavía muchacha, creo, ya dejándolo casi, pero muy hogareña. Me gusta mucho estar en la casa con mi familia. Antes me gustaba mucho ver tele, ahora me cuesta porque con 22 años pues es un poquito más difícil sacar esos ratitos. Me gusta también leer y aportar a la comunidad en lo que se pueda. Ok. ¿En qué momento de su vida dijo, sí quiero dar este paso? Hablemos en el campo de la política. Este paso concretamente en mayo del año pasado, y un poquillo temerosa, la verdad. Creo que las personas que asumen un cargo o la intención de asumir un cargo de este tipo tienen que ser muy valientes si su interés es la gente y no llenarse los bolsillos de plata o favorecer intereses de gente en particular. Entonces, en mayo me tomó bastante rato pues decidirlo, pero fue en mayo del año anterior. Ok, ahora sí, ya dejemos por ahí. Ahora vamos a entrar más de lleno, más de fondo. Y primero que nada, ¿por qué Jocelyn quiere ser diputada de la Asamblea Legislativa? Creo que en los últimos 20, 30 años hemos visto una Asamblea Legislativa que la gente califica, ¿verdad? Que le genera desconfianza. Yo creo que eso pasa porque las personas que llegan a la Asamblea no conocen las realidades de la gente, lo que se vive a diario para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a sacar la cita Levi's, por ejemplo. Entonces los proyectos de ley y las discusiones que hay en la Asamblea Legislativa no corresponden a lo que vive la gente a diario, no corresponde a lo que un transportista trabaja de horas extra para trasladar toda la mercadería del país, digamos, de puerto a puerto, sin que se les paguen esas horas extra en horas de la noche y de la madrugada. Entonces, la verdad es que yo creo que ya es momento de que las personas como nosotros y nosotras tengamos representación en la Asamblea y podamos poner las discusiones y los proyectos de ley que necesitamos para que nuestras realidades se transformen. Ahora, se legisla para la nación, pero en este caso, ¿qué conoce o hasta dónde
o hasta qué punto conoce Jocelyn de la provincia de Cartago, que es la cual usted está representando en estos momentos? Bueno, por dicha, como les decía ahora, estos últimos 4 años en concreto he tenido la oportunidad de trabajar desde una mirada legislativa, por así decirlo, los problemas de la provincia. Hemos tenido la dicha de poder dar solución a situaciones como que no había suficiente presupuesto para que se hicieran todas las gestiones para que el tren llegue hasta el centro Paraíso. Garantizamos por medio de una moción que esos recursos se asignaran, garantizamos por medio de una ley que exista la posibilidad de que la IA condone las deudas de las municipalidades de Paraíso y de Cartago, y que por ende es un aumento el recibo de las personas usuarias, tanto de las casas como también de los negocios en esos 2 cantones. Y de ahí, por ejemplo, aquí en la Unión, que hemos dado un seguimiento tremendo con la Junta de Salud, en la que mi compañera doña Rosa, que también es candidata por el 3er lugar en la provincia, ha solicitado pues atención para las largas filas para retirar medicamentos, temas de infraestructura, temas de la clínica. Entonces creo que hemos podido recorrerla en ese sentido, y también la he recorrido toda mi vida como usuaria del transporte público, como estudiante, como mamá que tiene que trabajar largo y viajar horas de horas para poder llegar a la casa. Entonces creo que es una combinación necesaria y bonita también. Usted viaja todos los días, bueno, de lunes a viernes, creo, a la Asamblea Legislativa. Viaja en transporte público. Ahora, honestamente, estoy alquilando más cerca de San José, porque en el momento que quedé embarazada, yo dije, yo no quiero gastar 5 horas de viaje diarios que podría estar con mi bebé. Entonces estamos alquilando más cerca de San José. Uso el tren para moverme de lunes a jueves, porque los viernes hago teletrabajo gracias a la flexibilidad del jefe, para poder abordar también tareas de cuidado más sencillas, y ahí me voy para Paraíso, para Turrialba. Ahora que hablas, viajaste en tren, ¿ha visto usted el desorden en la estación del tren, verdad? Que a las horas pico mandan 2 vagones para un montón de gente, y cuando son las 7 de la noche mandan 5 o 6 vagones donde viene vacío. ¿Que llevan ustedes algún proyecto para mejorar lo que es? Y estamos hablando de transporte público, no solamente en el tren, sino también los buses, que me imagino que has vivido esto, el gran problema que tenemos, sobre todo, creo que los MACA también, por el Consorcio Operativo del Este, que es pésimo servicio acá. Hay ya se ha tocado, hicimos una nota la otra vez, fuimos hasta el CTP, y al final de cuentas, seguimos en lo mismo. ¿Que lleva alguna propuesta usted para mejorar tanto el servicio de tren, que viene uno así, yo que lo uso casi todos los días, a veces es imposible viajar en un tren, y en bus menos por las presas, y también lo mismo, llenísimo? Sí, en realidad ya presentamos un proyecto de ley que fue una iniciativa pues personal que le comenté a don Antonio, y que él accedió, estuvo totalmente de acuerdo en que la pudiéramos presentar. Primero, para sacar al INCOFER de la regla fiscal. Es un expediente es un proyecto que ya está encaminado en la Asamblea, al que le queremos dar seguimiento, porque sacar al INCOFER de la regla fiscal garantiza mayor presupuesto, ¿verdad? Más plata para poder tener más horarios, para poder tener más vagones, y ojalá un mejor servicio entonces para la gente. El otro proyecto que no hemos presentado, y que la idea es poder trabajarlo durante los primeros 6 meses, es una reforma al Consejo de Transporte Público, porque en efecto a hoy se trasladan las quejas, se trasladan las solicitudes, se trasladan las necesidades, ¿verdad?, de la gente, y el Consejo de Transporte Público como que hoy solo funciona para dar la concesión y desaparece, ¿verdad? No fiscaliza, no atiende, como una especie de Contraloría de Servicios, no existe para la gente realmente que refleje un cambio en el servicio de autobuses. Queremos pues transformar eso y valorar si hay que cerrar el CTP y hacer algo nuevo, pues lo haremos en realidad, porque es momento de que el servicio de autobús realmente contemple temas de sectorización, contemple temas de pago electrónico, temas de inclusividad, que de ahí seguimos peleando cada 4 años con iniciativas que vienen a parar ciertos intereses, y la gente queda ahí sufriendo. Ahora
En estos fines de semana que hemos estado en campaña en Pacallitos de Turrialba, por ejemplo, no hay servicio de autobús. Pero, o sea, dependés de un carro para poder salir, de alquilarlo y demás. Eso, entonces ese por un lado, y creo que hablar del tema de las plataformas digitales de manera realista es indispensable para también poder agilizar los problemas tanto de los taxistas, de transportistas, ¿verdad? Y pues de los conductores de las plataformas, que es una realidad que vivimos y que también ahí va como metida debajo de un saquito. Ahora, estamos, bueno, los últimos años hemos tenido un gran incremento de inseguridad dentro de la población costarricense. No estamos hablando solamente de Cartago, que por cierto este año ha rompido récord, ¿verdad? Ha estado encabezado en primer lugar prácticamente. ¿Qué podemos hablar en lo que es el tema de seguridad? ¿Qué podemos esperar del Frente Amplio, de su persona, en un futuro en la Asamblea Legislativa para mejorar? Todos hablan de más policías y más policías y más policías, pero ¿y las leyes no se van a reformar? Porque a mí me agarran hoy, cometo un hurto y llegó el juez y me echa afuera. Capacitación a los policías realmente que sepan levantar un acta para que los jueces deben de decir es que está mal redactado. ¿Qué temas importantes podemos pensar los seguidores de nosotros, el pueblo, el Cantón de la Unión y más allá que nos están viendo en este momento y que nos van a seguir viendo sobre la seguridad? Porque no podemos tener 2 policías para cada habitante, pero si la ley no se reforma, vamos a seguir lo mismo. O sea, el delincuente va a seguir porque sabe que lo llevaron, le dieron su desayuno, su almuerzo, y vaya para afuera, vaya papito, no, pórtese bien. Sí, no, totalmente. Creo que el tema de la seguridad se construye, en efecto, con más presencia policial, pero también se construye con organización de las comunidades, con inversión social, con perseguir el capital del crimen organizado, y se construye también a partir de un proceso de revisión, como dice usted, y consciente de la legislación que hoy evidentemente necesita cambios para atender la crisis de seguridad en la que estamos. Lastimosamente la provincia de Cartago ha empezado a traer a los grandes como capos del narco, y eso se ve reflejado en las disputas de los territorios. Que afectan directamente a la seguridad de nuestra gente que trabaja todos los días, ¿verdad? Entonces, primero, en efecto, creo que es necesario hablar de un programa que puede ser declarado de interés nacional por medio de un proyecto de ley para poder así garantizar el presupuesto y la articulación institucional para que exista un trabajo en conjunto entre las policías municipales, entre la fuerza pública, entre la policía judicial, ¿verdad?, que se encarga de todo el tema de investigación, e inclusive con el Ministerio Público atendiendo todo el tema del manejo de las personas que están en condición de privación de libertad. Es necesario articular todas esas fuerzas, porque si una jala para un lado, pues las otras pueden quedar pegadas. Necesitamos que empiece a jalar la carreta, por así decirlo. A ver más comunicación y más unión. Exacto. Porque hoy en día las diferentes fuerzas policiales se tratan como con envidia. Yo quiero ser mejor, y eso pues no, eso también afecta al final al ciudadano común. Claro, porque entonces tenés a una fuerza pública con un enfoque tal vez un poco más represivo y de acción violenta en las comunidades que se encuentran más vulnerables, los famosos puntos calientes que les llaman ellos, pero tenés al OIJ en un proceso de investigación donde esta presencia puede estar afectando lo que está desarrollando. Entonces esa comunicación es necesaria, y si es necesario crear canales presupuestarios para eso y se necesita una ley, pues hay que presentarla. Queremos revisar la materia de la regulación de municiones. Es importante hablar de la distribución y las escuelas de capacitación para el manejo de las armas. Es importante hacer una actualización normativa de la aportación de armas. Creo que es normativa que está desactualizada, ya no tiene vigencia, y en un contexto como el actual es muy importante. Creo que es importante desarrollar una política de precisión policial donde el tema de la tecnología esté en el medio, porque entonces esto mismo, las diferencias que hay en la capacidad presupuestaria de, por ejemplo, policías municipales que cuentan con sus cámaras, que cuentan con sus patrullas,
que cuentan con un equipo un poquito más desarrollados a otras, genera desigualdades que a la hora de hacerle frente al crimen organizado tienen secuelas directas en los barrios. Entonces eso, y pues total y absolutamente que es un trabajo que venimos haciendo, yo creo que desde que se fundó el Frente Amplio, que es pues atacar la legitimación de capitales. Si cerramos esos vías de escape de ese dinero, porque a fin de cuentas es plata, no por nada en las costas, por ejemplo, gente que dice que ya salió como de buscar trabajo, pero no entró al mercado laboral, tiene ingresos. ¿De dónde viene ese dinero? Ese dinero no es para que no le llegue a esa pobre gente que no tiene oportunidades, sino es el dinero para que no sea el caldo de cultivo del crimen organizado. Entonces, creo que esos son iniciativas importantes. Actualmente hay un proyecto de ley de la diputada Sofía Guillén que me gustaría pues darle camino apenas entramos, el 24.658, que es el levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué? Porque esos cuellitos blancos, tenemos el ejemplo ahora de Celso Gamboa, vea qué importante el tema de levantar el secreto bancario, porque esos cuellitos blancos que pueden estarle hoy abriendo el camino al narcotráfico hacia nuestras casas y hacia nuestras comunidades, no se pueden tocar tan fácilmente. Entonces, ahora, educación, ¿cómo estamos con educación? Bueno, desde hace un tiempo para acá viene, la educación no está muy bien que digamos, ¿verdad? Tenemos chicos que no saben escribir, que no saben leer, y ya a punto de entrar a un colegio, y sabemos que hay, no vamos a culpar solamente a un Estado, sino también a veces responsabilidad de la cabeza de hogar, que se descuida un poco, pero hablemos un poquito de lo que es la educación, a ver, cómo mejorar. Se habla de casi 900 centros de estudio con órdenes sanitarias, y eso no lo escuchamos ahora, lo hemos escuchado siempre, ¿verdad? No vamos a estar ahora culpando a nadie, sino porque esto viene de muchas décadas atrás, de muchos gobiernos atrás. En efecto, la baja en la inversión de infraestructura del MEP inició alrededor de hace 3 gobiernos, no fue en este gobierno en el que inició, y creo que por ahí me gustaría iniciar en la inversión de la infraestructura, porque si las chicas y los chicos no tienen las condiciones que les incentiven siquiera a llegar al cole o llegar a la escuela, va a ser muy difícil poder retenerles con tantos distractores, por decirlo así, que tienen alrededor. En ese sentido, queremos trabajar durante los primeros 100 días del despacho en mapear a nivel de la provincia todas las escuelas y colegios que no estén a nombre del MEP, porque actualmente si una escuela o un cole no está a nombre del Ministerio de Educación, aunque esté a nombre del Estado, ¿qué pasa? Que es como a nivel general, la Dirección de Infraestructura no les puede dar recursos. Entonces queremos hacer ese mapeo a lo largo de toda la provincia, porque se requiere un proyecto de ley por cada centro educativo para hacer ese traslado, y pues para eso obviamente necesitamos voluntad política de quien esté en el Ejecutivo, que esperamos ser nosotras y nosotros, contando con el apoyo de todo el país, pero es parte de lo que estamos llevando en primera instancia. Luego, a nivel de los incentivos para las personas educadoras, creo que hay un tema de rezago un poquito con el tema de los salarios. El tema de empleo público y el salario global ha generado desigualdades groseras que han repercutido en el nivel del desarrollo de las docentes y los docentes. Queremos revisar la ley de empleo público, vamos a revisar el tema del salario global. Es imposible y es grosero pensar en que una persona que entra gane más que otra que lleva 20 años dedicándose a la educación pública. Esas brechas se tienen que cerrar porque repercuten en la calidad de la educación que reciben las personas menores de edad. Tenemos un plan a nivel del Poder Ejecutivo y que esperamos, si es necesario, trasladarlo a Ley de la República, que se haga un pago escalonado para alcanzar el 8% del PIB. No es imposible. A ver, si alguien llega y dice que lo quiere hacer de la noche a la mañana, pues sí, ¿verdad? Sí. Pero no es imposible alcanzar el tema de inversión, porque como hablábamos, necesitamos materia de infraestructura, necesitamos más docentes. ¿Cuánto hacen un concurso al año, por ejemplo?
el MEP, para contratar nuevo personal. Salen muchísimos educadores nuevos y nuevas que quieren y están esperando para concursar, pero no pueden, y hay escuelas y colegios que no tienen profes suficientes para dar clases. Entonces, por ahí ese tema es importante, porque tampoco es que la plata no está, sino que no está siendo invertida de la manera más adecuada. Sí. Ok, vamos a para terminar la parte de la educación, acá en el distrito del Senombre, del Cantón de la Unión, hay un comité pro construcción del colegio que incluso se han reunido con el diputado Ortega, ¿verdad?, en el despacho. Se compromete usted aquí públicamente a meterle mano a que este proyecto, porque la población estudiantil en el Cantón de la Unión es tan grande que hay muchos que no han podido matricularse acá a nivel cantón, tienen que irse a otras provincias, San José, Cartago, generando gastos, tiempo y muchos otros contratiempos, que se compromete a meterle mano a que este colegio sea una realidad a partir del 2026 para la población estudiantil, que va a beneficiar no solamente a la parte estudiantil, sino también la economía, porque muchos negocios se van a ver beneficiados a través de los diferentes productos que va a ocupar el estudiantado. Sí, claro, creo que el compromiso es real de seguir con las gestiones actuales del despacho. De hecho, un día vacilábamos porque como la exdirectora de la Dirección de Infraestructura terminó involucrada en posibles casos de corrupción, salió una nota que decía: uy, vea, el despacho del diputado Antonio Ortega pidió una reunión con ella, y nosotros, es por el colegio del Senombre que le habíamos pedido la reunión. Entonces, claro, el comité va a seguir contando con el apoyo nuestro. El enlace ha sido nuestra compañera Reina Casco, que yo sé que aquí en el cantón es un liderazgo buenísimo, es una chica que yo admiro muchísimo, es mi jefa de campaña, de hecho. Entonces, cuentan con nuestro compromiso, y si no, Reina va a estar ahí jalándome las orejas. No, y no solo Reina, tenga la que nosotros también. Ahora, si que, pasamos a Jefferson ya, o porque... Sí, aquí tengo, a Lorna Chacón, que dice: mi candidata. Ahí está Catalina Bermúdez, que dice: buenas noches. También Luis Arce Valverde, que dice: una persona joven y preparada. La candidata Jocelyn Sáenz. Yorky Solano Romero: una persona que puede aportarle muchísimo al país. No sé si hay algunos por ahí, porque a mí se me pierden también los comentarios. Hay un punto importante. La economía de los hogares se ha visto afectada, y lo voy a decir con nombre, a partir de la segunda administración de Óscar Arias Sánchez, con la alianza con los chinos. Eso vino a quebrar muchos emprendedores, muchas pulperitas de barrio. Hay muchas familias que dependían de un emprendimiento que gracias a esta alianza pues vino a afectarlo. Y lo digo así, Gerardo Vinda-Retana lo está diciendo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para apoyar a los emprendedores? Tal vez acercamientos con las diferentes municipalidades, porque a veces no es tanto el gobierno central, sino el local, que mete trabas, de ahí que un emprendedor ocupa no sé cuántos millones para poder empezar una ventanita. ¿Qué proyectos podríamos traer con el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa? ¿Y qué acercamientos con los gobiernos locales? Lo primero, creo que hay un tema de financiamiento al que no todas las personas tienen acceso, y que sean condiciones de financiamiento que no les lleven a la quiebra, ¿verdad? Entendiendo que por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas llevan 3 años en consolidarse y que la mayoría se mueren lastimosamente en Costa Rica durante ese primer periodo. Es necesario hablar del financiamiento con condiciones adecuadas para que se pueda invertir. Un financiamiento diferenciado es distinto la capacidad de inversión que puede tener una jefa de hogar a la que puede tener pues un señor que ha ahorrado un tiempo, ¿verdad? Entonces, esas diferencias sociales y económicas que existen hay que tomarlas en consideración a la hora de emitir pues un préstamo, por ejemplo. Cargas diferenciadas a nivel de estado es necesario. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden pagar lo mismo. Eso pues lo que busca es primero pensar en formalizar
en la medida de lo posible a la mayor cantidad de población. Eso es un beneficio para la persona que cotiza, es un beneficio para la economía, es un beneficio para la caja y también es un beneficio para las personas mayores que hoy necesitan una pensión. Creo que además a nivel de las municipalidades es necesario hablar de revisar la legislación sobre simplificación de trámites. Creo que ya es muy viejita la normativa. Hay procesos que se han optimizado muchísimo por tema de la tecnología y la digitalización, que hoy parece que muchos gobiernos locales siguen como en los 80s pegados y pucha, ¿cómo cuesta que salgan de ahí? Para eso, pues si es necesario asesoramiento, si es necesario buscar cooperación internacional, ¿verdad? Para capacitarse. Eso pasa, no siempre son solo los fondos reembolsables, sino yo creo que los despachos legislativos tienen esa capacidad de ser enlace entre instituciones y actores nacionales e internacionales que pueden facilitar ese tipo de procesos que en efecto tal vez para una MUNI puede hacer de repente mucho, ¿verdad? Porque no tiene el personal necesario para eso. Pero por ahí es un poquito de lo que hemos hablado con el tema de pequeños y medianos emprendedores. Y bueno, también contarle a la gente la reducción de impuestos que surge durante este último año fue gracias a un proyecto de ley nuestro que presentamos para bajarle renta a las pequeñas y medianas empresas durante sus primeros 3 años de vida y a personas trabajadoras independientes también, porque sabemos que es muy duro. No, y que aparte cada día la población es más adulta que joven. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando la población está envejeciendo más? Porque ahora son más importantes las mascotas en la familia que un niño. Entonces, todo esto pues va a traer muchas problemas económicos, financieros a unos tal vez mediano plazo. Sí, en efecto. De hecho, Cartago es la provincia que más va a crecer en tema de envejecimiento en menos de 20 años. Sí, hablemos de los 2050 por ahí. Menos, como para el 2039 por ahí. Antier en un debate alguien lo mencionó, creo que fue el 2039 que dijeron. Entonces, sí es un tema de priorizar tanto la atención de las personas mayores como de involucrarlos dentro de la economía formal y también pues de incentivar, ojalá, que más personas se sientan cómodas y que encuentren un sistema que les respalda para poder tener hijos, porque pucha, es muy difícil. No, y es importante. Vamos le puedo robar un par de minutos, porque aquí tenemos a Jefferson Chacón, que me ponga de pie así, mejor. Jefferson Chacón, que nos va a hablar un poquito. Jefferson, ¿qué se me hizo? Jefferson, primero que nada, gracias por siempre estar colaborándonos con este lindo lugar, este emblemático. Vea, Marco, vea qué lindo. Es para que vean de qué está hecho este edificio, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, pero para que vean, ¿verdad? Viene un programa muy interesante. Me llamó la atención una iniciativa de que es el voto infantil. ¿En qué consiste? Porque eso está organizándolo desde el Comité de la Persona Joven, ¿es así? Correcto. ¿En qué consiste? Sí, para nosotros es muy importante incentivar la democracia, evitar el extensionismo que tenemos en las personas jóvenes, y por eso el Comité Cantonal de la Persona Joven de la Unión, y además en conjunto de diferentes organizaciones de algunas comunidades del cantón, hemos llevado a cabo una tarea muy importante desde el año pasado, que es traer elecciones infantiles y juveniles. Las elecciones infantiles y juveniles se van a realizar en 3 lugares específicos para que llegue todo el público, toda la familia completa: Concepción, Hierbabuena, San Diego, y vamos a tener otro centro de votación para los menores de aldeas infantiles de Tres Ríos, en el cual ¿Dónde están las aldeas infantiles de Tres Ríos? En Dulce Nombre. Entonces, de Dulce Nombre. Correcto, la organización se denomina así Tres Ríos. Entonces pueden llegar cualquier menor, y no solo menores de edad, como usted mencionaba, las mascotas también son importantes. Van a poder votar también las mascotas. A nosotros nos gustó que en otras elecciones los niños llevaban a su perrito, su gatito, y los ponían a votar. Entonces nosotros también tomamos esa iniciativa, y va a ser un espacio de aprovechamiento, porque también va a ser el show de Gotitas de Amor, para los que lo conocen, que es el show de payasitos que tenemos a nivel... Elenco Gotitas de Amor. Elenco Gotitas de Amor, que trae este show animado para todos los infantes. Y Comité Cultural de San Diego, la organización Conce Ayer y Hoy,
y vecinos de Yerbabuena estamos llevando a cabo esta gran iniciativa que esperamos contar con mucho apoyo a nivel cantón. Ah, ok. ¿Y cómo nació esta iniciativa? ¿Se reunieron y o quién fue el gestor de esa idea? Porque está muy interesante, ¿verdad? Está muy bonito, porque yo recuerdo que hace muchos años en las escuelas, imagínense, se motivaba mucho a lo que era la importancia del voto, que hoy en día se ha perdido esa parte en las escuelas. Sí, para nosotros es muy importante también dar a conocer eso, porque fue una iniciativa que salió de una líder comunal de San Diego, Janet Segura, que si nos está viendo, saludos, hace 3 elecciones atrás aproximadamente, en el cual ella dijo: a mí me gustaría traer las selecciones infantiles que hacen en el Museo de los Niños y en otras zonas del país al Cantón de la Unión. Y este es el primer año que ampliamos las fronteras del distrito de San Diego, las llevamos a otros distritos para que sea todo el disfrute del Cantón de la Unión. Y esto es un apoyo técnico también del IFED, que es el Instituto de Formación de Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, que contamos con el aval para realizarlo. Ok, no, más bien muchas gracias y mi respeto, felicitaciones por esta iniciativa. Los esperamos el 1 de febrero a todos los niños, sin importar edad, y también a las mascotas. ¿De qué hora a qué hora? Sí, es importante, no lo dijimos. Sí, es importante. Los centros de votación van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Perfecto, muchas gracias. Para servirles. ¿Qué le parece, Jocelyn, esta iniciativa acá en el Cantón de la Unión de ir involucrando a los infantes para que vayan creando conciencia a futuro? Creo que es una iniciativa preciosa, creo que es necesaria, como señalaba el compañero, de llevarle a las comunidades, y esta ocasión que tienen la oportunidad de extenderla al cantón, creo que es lindísimo, porque en efecto empiezan a disfrutar desde chiquititos y chiquititas pues la oportunidad de involucrarse en la vida democrática, en esa fiesta bonita que a muchos nos contaban nuestros abuelitos y nuestros papás que se vivían, y ahora se siente un poquillo frío, ¿verdad? Y en un contexto como en el que estamos, también como con un poco de miedo. Hay gente que sale y que dice que le dejen como un pañuelito o algo así, pero que no guinda una bandera porque le da miedo, y yo me cuestiono y digo, eso no está bien, ¿verdad? Eso no debería ser normalizado en Costa Rica, y me parece lindísimo que aquí en la Unión puedan tener procesos de este tipo que inciden directamente en cómo van a ver las elecciones, esas pequeñas y esos pequeños más adelante. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, bueno, yo soy agradecerle de verdad que esté acá. La importancia, sí, con esto que nos comentaba Jefferson, porque lo que nos enseñan de niños nos permite pues lo que podemos hacer en la adultez, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros hacemos son aprendidas. Uh-huh. Y ahorita estamos con el problema del abstencionismo, ¿verdad? Porque tal vez esa parte cívica pues se ha perdido y no se entiende el valor de un voto, ¿verdad? Uh-huh. También pues públicamente agradecer el apoyo de don Antonio Ortega. Yo como miembro del Comité Pro Colegio de San Hombre, pues sí recibimos un gran acompañamiento de parte de Antonio, al punto de ir en persona con nosotros a algunas reuniones. Y importante eso, cómo lo enfoca usted, como joven también, el hecho de que muchas personas no le den la importancia a un evento tan importante como son las elecciones nacionales. Y las municipales todavía menos. Todavía, sí, creo que para mí, yo a veces digo que son un poquito más relevantes las municipales en cómo nos pueden transformar el día a día. Yo como persona pues joven, honestamente creo que entiendo a muchas personas que no se buscan involucrar en la política ni en el día de la elección. Un día mi papá me dijo muy seriamente, es que yo voy a votar y al día siguiente no pasa nada, ¿verdad? Y tal vez por quien voté nunca hizo nada para que personas como nosotros podamos mejorar la condición de vida. Mi papá era chofer de tráiler, ahora sigue siendo transportista en una empresita que reparte productos de plástico, y toda la vida ha sufrido, por ejemplo, que no le pagan horas extra, que entonces le rebajan no sé cuánto, que un día se enfermó y se lo rebajaron del aguinaldo, cosas irracionales
que no deberían pasar. Entonces yo puedo entender como mucho el descontento de muchas personas jóvenes que hoy no tenemos acceso a vivienda, que con costos podemos alquilar, que con costos muchos pueden sacar un carro, pero viven pegados a empresas, que si no entran a una universidad pública donde no hay suficiente presupuesto para abrir más cupos, tienen que pagar millones de millones en universidades privadas y tardar demasiados años entonces sacando una carrera. Creo que todos esos elementos pueden llevar a la gente a decir, mire, es que aquí yo voy a votar, pero ¿qué cambia? Puede cambiar, y yo creo que eso es lo bonito, y yo creo que ese es el mensaje que a nosotros nos gustaría transmitirle a la gente, que votar es muy importante porque más allá de ser indispensable en la vida democrática de un país y un derecho que muchas personas en otros lugares no tienen y lo desean, la verdad es que podemos repensar cómo nos beneficia esa democracia. Entonces, esa democracia que sea ir a votar por quien quiera uno, poder escuchar las opciones, poder tener acceso a la información, pero también una democracia que día a día realmente busque resolver los problemas que vivimos. Y ahí es donde a mí me parece maravilloso que personas como nosotros ahora tengamos la oportunidad de ocupar estos cargos, porque podemos repensar cómo queremos que sea Costa Rica, y yo creo que la podemos construir. Don José Merino nos decía hace muchos años, a mí no se me olvida, que las personas jóvenes nos sobra tenacidad, nos sobra coraje y lucidez para luchar por nuestros sueños, y que podemos construirlos, pero entonces ahora creo que para construirlos no solo es ir a ponerlos en manos de alguien más, sino tomarlos nosotros a la hora de ir a votar y asumir cargos como el que pues yo estoy poniendo a disposición a la provincia. Okay. De hecho, desde la llegada de las redes sociales a Costa Rica, o hablando de Costa Rica, ¿verdad? Pues fue incrementando el abstencionismo, debido a que se empezaron a sacar a la luz muchos casos de corrupción que la prensa no nos los daba. Uh-huh. Y es ahí, a raíz de las redes sociales, que empezamos con este problema, ¿verdad?, del abstencionismo en las elecciones. ¿Cómo hacer para que el ciudadano, el elector, vuelva a confiar en la política costarricense o en los diferentes políticos costarricenses? Bueno, yo creo que lo primero... Es un trabajo muy duro. Es muy duro, sí. Y pasa por ese día y por esa mano que va a poner esa X el día de la elección. Elegir gente diferente es lo primero. Luego, el compromiso de que quienes quedan electos realmente vaya orientado a que se cambien esas formas de hacer política. Creo que hace también muchos años, en las épocas del bipartidismo, el tema del clientelismo y el asistencialismo por lo menos impulsaba a la gente a salir a votar porque se beneficiaban algo. Uh-huh. Ahora pues mucho de las redes sociales y esa información tan rápida que hay, que a veces cuesta procesar y no hay chance de hacerlo, también aparta un poco a la gente. Entonces, hacer política distinta, escoger a gente distinta para que nos represente con objetivos, ojalá en específico, que le puedan comunicar como estamos haciendo hoy a la gente, para que no se vaya tampoco con expectativas de qué van a ir a hacer y luego no las cumplan, y que se puedan generar mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que muchas veces hablamos de datos abiertos, que es necesaria, por ejemplo, una ley de fortalecimiento de datos abiertos para que la gente tenga acceso a la información, pero el cara a cara, el venir a las comunidades, el visitar a la gente, contarle qué está haciendo, me parece que a veces la política empezó a dejarla de lado. Y por otro lado, regular bastante el tema de propaganda, por lo menos en proceso electoral, es algo necesario. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones se redactaron iniciativas que el Frente Amplio presentó y que han ido avanzando en la Asamblea para regular esas nuevas formas de propaganda y que las redes sociales dejen de ser ese campo minado que son hoy, o con cuentas falsas por doquier que terminan manipulando, ¿verdad?, la lectura de la gente, la opinión pública. Algo muy importante que, bueno, que yo siempre... Brian.
Ok. Algo muy importante, bueno, a mí me gusta la política, de hecho soy concejal de una comunidad de acá, del distrito de Dulce Nombre de la Unión. Algo que está afectando mucho es las promesas. Yo nunca prometo, yo me comprometo a trabajar. ¿Cuál es la consigna de ustedes? ¿Prometer o comprometerse? Porque es que usted sabe, si usted va para presidenta o lo que sea, usted no puede llegar así, voy a hacer esto. Entonces usted está engañando al elector y por eso es que el elector está cansado de que le estén dando promesas falsas, porque sabemos que ningún candidato, por más que llegue, puede cumplir una promesa porque es un proceso, que usted lo sabe muy bien, usted tiene mucha experiencia legislativa y sabe todo el proceso que lleva una moción. Creo que lo primero es, si uno puede prometer, es apegarse a esos valores que hoy les estoy contando que me definen, ¿verdad? Porque es lo que a mí como persona y como política me guía en el accionar a diario. Esa es la promesa que uno le puede hacer a las personas. Puedo darles en efecto un compromiso, como el que les digo, de estar ahí directo con las comunidades, todo lo que la Asamblea Legislativa lo permita, para poder visitar las comunidades. Creo que eso es una promesa que perfectamente yo les digo, yo puedo cumplir. Esa sí la puede ¿verdad? cumplir. Y porque además ya conozco un poquito el teje y maneje, entonces sé qué días se pueden sacar y cómo acomodarnos. Pero definitivamente es un compromiso, por ejemplo, con avanzar con temas de seguridad, con los temas de educación. Tenemos ideas de cómo hacerlo y creo que hay una promesa que nos han preguntado mucho en distintos espacios. Y es una promesa de seguir con nuestra línea y vena democrática en el Frente Amplio del diálogo y la negociación. Me ha parecido muy curioso que en muchos espacios, pero si ustedes son oposición, van a negociar. De ahí sí, ¿cómo sacamos las leyes siempre? José María Villalta ha sido diputado único en otras 2 ocasiones, esta vez iba a tener compañía en la Asamblea Legislativa, si todo sale bien y la gente lo permite. Y lo hemos hecho a punta de negociación, aunque seamos oposición. Es un trabajo que hemos aprendido a hacer porque en Costa Rica esa línea democrática es necesaria para poder avanzar. Entonces, esas son las promesas que uno le puede hacer a las comunidades y al electorado sin estarle mintiendo. Ok. Brian, ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido por su presencia. Y yo quería, preguntarle el tema, cultura, que es uno de los sectores un poco abandonados por parte, de los gobiernos, tanto locales como nacionales, que cómo puede fortalecerse desde su diputación, cómo puede fortalecer o qué armas tendría para poder fortalecer ese sector, a sabiendas que es una de las principales fuentes de cambiar la sociedad para muchos aspectos en el buen sentido, sabiendo que con la cultura y el deporte alejamos a nuestras futuras generaciones de los peligros que acechan ahora la sociedad. Creo que lo primero es seguir defendiendo esa oportunidad y ese derecho que tiene la gente a dedicarse al arte, a la cultura, al deporte como una profesión, porque a veces con las condiciones económicas no falta el discurso, y lo vemos actualmente en los debates presidenciales, que dicen, ay, es que hay carreras que hay que cerrar, hay carreras que no, ¿verdad? Porque justamente el arte, la cultura y el deporte, junto con la educación, son el sostén para que cualquier comunidad ante una crisis de inseguridad como la que estamos pueda sostenerse. Entonces yo creo que hay una lucha cultural, por así decirlo, que hay que seguir dando desde la política. Luego hemos conversado de fortalecer a nivel de los gobiernos locales. Yo tengo experiencia municipal, como temprano les mencionaba don Marlon, y eso me hace creer muchísimo en la incidencia que puede tener una municipalidad a nivel del territorio, en inversión de lugares como este, por ejemplo, que cuesta mucho encontrar. Para eso es necesario buscar mecanismos para que las municipalidades puedan tener financiamiento directo para, ¿verdad? Nuestro candidato como Ariel Robles, en su labor como diputado, ha presentado iniciativas para poder generar esas figuras a nivel cantonal desde el Código Municipal. Son iniciativas que vamos a seguir impulsando
porque creemos necesaria esa seguridad jurídica, por así decirlo, que permite esa designación de presupuesto y también poder buscarlo. Por otro lado, por ejemplo, hemos contemplado un proyecto para sacar a instituciones que se dedican a la cultura y al arte en el país que están siendo afectadas por la regla fiscal, porque entonces pueden recibir presupuesto, pero no lo reciben porque llegaron al tope que la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas les impone. Estamos haciendo un trabajo de mapeo ahorita desde el despacho de esas instituciones, entre ellas el Centro de Cine, por ejemplo, que queremos que puedan vincularse con las comunidades. Hemos también trabajado una iniciativa, por ejemplo, para que los cines que hoy existen puedan tener un convenio directo con el MEP y con los centros educativos de forma directa, para que esas salas, en los momentos que no están siendo utilizadas para el comercio, puedan ser utilizadas para temas de educación. Entonces, por ahí hay un poquito de lo que hemos contemplado, y creo que hablar de los centros cívicos para la paz, ¿verdad? Que aunque desde la Asamblea Legislativa no corresponde directamente, es importante pensar en quién vamos a elegir entonces en el Poder Ejecutivo para que este tipo de programas puedan realmente alcanzar presencia en los lugares donde más lo necesitan, porque actualmente, aunque fue una muy buena iniciativa, no encuentran presencia en los lugares que más la requieren. Entonces, eso desde una presión al Poder Ejecutivo. Sí, la parte, una forma importante de atacar la delincuencia es con el deporte, ¿verdad? Normalmente nos encontramos muchas canchas de fútbol, pero todas están cerradas, hay poco, sabemos que hay que darle mantenimiento, que hay que darle cuidado, pero tal vez, ¿qué podemos hacer para involucrar en el deporte en las diferentes áreas? No estamos hablando solamente del fútbol, sino de las diferentes áreas, porque no a todos les gusta el fútbol y no a todos les gusta el boxeo. Yo he estado en algunas actividades de baloncesto, algunos campeonatos que han hecho acá en Curriabat, sacando notas, y me sorprende la cantidad de niños que llegan ahí a participar ahí de los diferentes campeonatos de baloncesto, pero lamentablemente son espacios muy reducidos, no estamos hablando del Cantón de la Unión, sino a nivel casi que nacional. Sí, creo que el ICODER necesita transformarse, porque es la institución que se supone debe regir junto con el Ministerio de Deportes, pero es un ministerio sin cartera, por ejemplo, que debe enfocar una política nacional. Ahí, pues es un tema que se escapa en tema de organización y de gobernabilidad en este momento de la Asamblea Legislativa, pero que puede valorarse una ley de gobernabilidad en deporte y recreación que transforme lo que es el ICODER y también pues le dé algún norte a un ministerio de deporte que ojalá alguien se tome en serio a la hora de su nombramiento y de asignarle recursos, porque uno ve, y yo creo que son los comités cantonales que más plata tienen algunos, los que logran invertir un poco más en infraestructura, un poco más en la formación del talento de esas chicas y chicos, y otros que pellizcan por todo lado para ver de dónde lo logran, con varias disciplinas. Yo lo veo también, por ejemplo, en Paraíso, que es de donde soy, de Turrialba, que se intentan fomentar varias disciplinas, pero mucho pasa por la inversión también del comercio alrededor, mucho pasa por la inversión de las familias y los sacrificios que hagan para poder sacar adelante a los chicos en natación, a los chicos en fútbol sala, a los chicos en ciclismo, por ejemplo, que son fuertes allá, en voleibol o en básquet, y sí se requiere una visión un poquito más integral, pero yo en primera instancia creería que alguien desde el Ejecutivo le tiene que poner un poquito más de orden administrativo para poder luego entonces entrarle a leyes que honestamente yo creo que no existen, ¿verdad? Entonces es un trabajo de cero que bueno, hasta pongo sobre la mesa para las personas que saben del tema,
que tendremos las puertas del despacho abierto para ver qué podemos hacer desde la Asamblea Legislativa para fomentar el deporte y recreación en el país. Marlon utiliza una frase, no sé si es de él. ¿Cómo es, Marlon? En cada deportista, ¿cómo es que usted dice? O un atleta, ¿cómo es? Un deportista es un delincuente menos. Un deportista es un delincuente menos. Esa frase me gusta mucho escucharla, Marlon. Bueno, imagínense. Porque realmente hoy en día parece mentira que la población infantil y juvenil tiene menos acceso que hace muchos años a los centros de entretenimiento deportivo, ¿verdad? Sí. Porque yo recuerdo que a nosotros no nos ponían tantos límites como hoy en día. Sí, las encierran también por motivos de seguridad. Creo que pasa mucho que los papás y las mamás tampoco se sienten seguras con que las chiquillas y los chiquillos salgan solos tanto tiempo como tal vez antes había un poquito más de confianza. Y son todos esos elementos que confluyen en que esas áreas tengan menos participación y la verdad es que es un tema que hay que discutir. Yo creo que al César lo que es del César, creo que hay una diputada de Cartago que ha intentado trabajar esos temas y a mí me parece importante darle seguimientos a los proyectos de ley que ella ha presentado para poder fortalecer el deporte. Bueno, doña Jocelyn, hemos pasado... Sí, Te lo leo. ok, sí, me da favor. Dice Yorsi Solano Romero, una persona que puede aportarle muchísimo al país. Gracias. Acá dice, muy agradable tertulia, se ve muy auténtica. Mau Montero dice, buenas noches a todos. Y Lupita Méndez dice, buenas noches. Buenas noches. Muy bueno. Cerca, somos 4 minutos. ¿Verdad? Sí, muy agradable la conversación, ¿verdad? Muy Sí, bonita. sí. Me parece muy importante los diferentes temas, que tenés bastante conocimiento, porque yo le hablaba hace poco, si usted no sabe a lo que va, mejor no vaya. Sí. Una última pregunta para ir cerrando que se me va a olvidar. ¿Qué piensa usted o qué opina usted de la doble postulación? Tengo mi postura personal, un poquito me genera contradicciones la mayoría del tiempo porque a las personas que veo postulándose para 2 cargos, de ahí normalmente no parecen que busquen realmente hacer un efecto de arrastre para llegar a beneficiar a la gente que lo necesita, sino es como un interés de llegar por llegar. Pero para otras personas es una herramienta. Yo trabajé en Alajuela como politóloga con una señora muy buena que tenía muy buenas intenciones, actualmente es regidora y ha sido buenísima en su gestión en la creación de un partido cantonal. Y como asesora yo le dije, no vaya con doble postulación, ¿verdad? Creo que hay casos de casos. Normalmente nos hemos opuesto a derogarla, digamos, y en el Frente Amplio no la aplicamos. Creo que es un tema de principios partidarios, pero si hay que discutirla a nivel legislativo, voy a tener esas contradicciones que les cuento de si sí o si no, porque hay casos que yo creo que vale la pena que esas personas que han podido llegar gracias a la exposición que tuvieron por la doble postulación, pero hay otros, como en presidencia, ahí es donde yo creo que tal vez podría votar a favor de prohibirlo. Porque, bueno, yo saco dos columnas por semana en un medio local, y precisamente un día esto saqué ese tema de la doble postulación, que yo en lo personal lo publiqué así, como un acto de corrupción. Voy a ir a asegurarme una entrada. Ajá. No quedo presidente, quedo diputada, tengo mis 4 millones, entonces Sí. está lejos de pensar en la gente, sí, claro. comunidad, en el pueblo, en el país, sino más bien pensando en mis propios intereses. Entonces, por eso le hacía esa pregunta. Sí. Yo saqué esa columna, creo que la semana pasada, el jueves o el viernes, y precisamente hablaba de eso. Sí, yo creo que ahí a nivel de presidencia yo estaría a favor de
de prohibirla, pero a nivel de los municipios podría ponerle condiciones. Sí. Bueno, Jocelyn, ha sido un placer enorme, hemos pasado un rato agradable, una plática bonita, ¿verdad, Marco? Que está ahí en cámara, ¿verdad que sí? Muy bonito. Brian, y allá está Jefferson también, sí. Entonces, para ir cerrando y nos despidiendo, siempre le decimos a los candidatos que tienen un minuto para tratar de conquistar al elector que está ahorita en vivo y a los que van a seguir viendo el programa. El tiempo es suyo. No, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. A todas esas personas que hoy nos están viendo, que van a repasar la transmisión después, pues espero que puedan contemplar estas tertulias que hemos tenido hoy para analizar su voto. Yo puedo entender por qué hoy muchas personas no se han decidido y van a esperar. Hay muchas opciones también. Quiero que pues sepan que cuentan con la experiencia y con el compromiso para trabajar por las comunidades de la provincia de Cartago, para trabajar por el país. Soy parte no solo de una generación que ha sido víctima del fracaso de la política tradicional y de los políticos tradicionales, sino que ahora cuento con una experiencia con la mejor fracción legislativa, que me siento muy orgullosa de decir, de hacerle frente a un gobierno que ha intentado destruir nuestros cimientos democráticos y que no ha buscado mejorar las condiciones de calidad de vida. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo defenderlos, no tenemos miedo. Nos han destruido y nos han robado vallas en la provincia. A mí eso solo me dice, ustedes son los que tienen miedo, y la gente tiene que saber que tiene todo el derecho de ir a votar con total tranquilidad y que podemos transformar este momento en el que estamos para convertirlo en una mejor unión en el cantón y un mejor país. De verdad, vayan a votar este domingo 1 de febrero, ojalá por el Frente Amplio en las 2 papeletas, pero vayan a votar y saquen a sus vecinas, a sus vecinos, amigos, familiares, porque puede ser una elección que transforme la realidad de Costa Rica. No dejemos eso en manos de nadie más. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, más bien, y buenas noches también. Un gustazo, de verdad. A ustedes, amigas y amigos de TDT Megasport, Twitter de Tirí, fotos y historias de su nombre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, acá con esta invitada especial, Jocelyn Sáenz, candidata a diputada por el partido Frente Amplio. Los invitamos para que no se pierda esta linda fiesta electoral el domingo 1 de febrero, para que vaya a votar, a ejercer ese derecho y ese privilegio y sobre todo esa obligación como ciudadano costarricense de saber elegir, que otros no decían por usted. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos si Dios quiere con el programa 480 el lunes próximo, si Dios lo permite. Buenas noches, gracias Marco. Gracias. Buenas noches.